Había un archivo que, según decían, jamás debía ver la luz. No era un simple conjunto de papeles, sino una cicatriz escondida en lo más profundo del poder, el expediente Epstein. Durante años se habló de él en susurros, en foros clandestinos de Internet, en pasillos de despachos donde los relojes parecían detenerse. Pero la pregunta no era qué contenía, sino por qué era tan importante mantenerlo oculto. Y, sobre todo, por qué Donald Trump no quería que se publicara. La historia comienza con una promesa. El gobierno anunció que por fin sacaría a la luz los documentos que tanto esperaban los ciudadanos. Se habló de nombres, de una supuesta lista negra, de conexiones entre millonarios, políticos y celebridades con el hombre que había construido un imperio de secretos, Jeffrey Epstein. Las redes se encendieron como gasolina. Influencers, periodistas alternativos y hasta congresistas aseguraban que la verdad estaba a punto de revelarse. Pero cuando los archivos llegaron a las manos de los supuestos aliados de la transparencia, estaban vacíos. Carpetas gruesas, con sellos rojos, y dentro, documentos ya públicos, informes reciclados, hojas sin nada revelador. Un balde de agua fría. Y un detalle todavía más extraño. Trump, el hombre que había prometido mostrarlo todo, dio un giro inesperado y declaró que aquellos archivos eran una farsa, fabricados por sus enemigos. ¿Por qué un presidente que podía sacar ventaja política con estas revelaciones decidió apagarlas? Aquí entra la hipótesis más inquietante, que el peligro no estaba en lo que el expediente decía, sino en lo que insinuaba. Porque entre las páginas dispersas aparecían nombres ya conocidos, expresidentes, príncipes, magnates de Silicon Valley, y sí, también el suyo. Ninguno con pruebas directas de crímenes. Pero todos con algo en común: haber estado demasiado cerca de Epstein. Lo que parecía ser un arma de fuego lista para disparar, resultó ser una bomba de humo. Un arma que podía volverse en contra de cualquiera que la usara. El Departamento de Justicia intentó poner punto final. Publicó un memorando oficial: no existe una lista secreta de clientes, no hay pruebas de chantaje, y la muerte de Epstein fue un suicidio. Pero entonces, un detalle destrozó la narrativa: la grabación de la celda de Epstein, el día de su muerte. Un vídeo incompleto. Un corte de apenas un minuto justo antes de la medianoche, cuando todo ocurrió. Un salto que no puede explicarse con lógica, pero que alimenta el fuego de la sospecha. ¿Suicidio o silenciado? Ese minuto ausente se convirtió en el corazón del misterio. La revelación fallida no calmó a nadie. Al contrario, desató una tormenta. Seguidores acérrimos de Trump se sintieron traicionados. Influencers que lo habían defendido comenzaron a atacarlo en público. Algunos exigieron la renuncia de quienes manejaban el caso. Otros aseguraron que la verdadera lista seguía oculta bajo llave en un sótano al que ni siquiera el presidente podía acceder. Las redes sociales se transformaron en un campo de batalla. Unos defendiendo la versión oficial. Otros asegurando que el silencio era la confesión más ruidosa. Expertos legales explicaron que el Departamento de Justicia nunca revela información de investigaciones cerradas sin acusaciones. Es una política vieja, aburrida, burocrática. Pero esa explicación no calmó a nadie. Porque cuando se trata de Epstein, lo aburrido nunca convence. La gente no quiere procedimientos legales. Quiere culpables. Quiere nombres. Quiere entender cómo un solo hombre pudo tejer una red que tocaba a la élite más poderosa del planeta, y morir justo antes de contar lo que sabía. El expediente Epstein no reveló la verdad. Reveló algo mucho más perturbador: la imposibilidad de saberla. Los documentos vacíos, la grabación con un minuto perdido, la súbita contradicción de Trump, los políticos y empresarios que niegan mientras callan, todo se mezcla en una tormenta que mantiene viva la sospecha. Quizá lo más oscuro de este secreto no está en los papeles que se ocultaron. Está en el eco de una sociedad que ya no confía en nada. Ni en los tribunales, ni en los presidentes, ni en las cámaras de seguridad que deberían grabar la verdad. Y así, el expediente Epstein se convirtió en un símbolo, la historia prohibida que todos dicen conocer, pero que nadie puede contar completa. Lo curioso de los secretos no es que se oculten, sino lo que provocan cuando se revelan a medias. El expediente Epstein nunca apareció completo, nunca habló con claridad. Y sin embargo, con cada página vacía, con cada silencio burocrático, sembró más dudas de las que pudo disipar. Los seguidores más leales de Trump se preguntaban en voz alta: ¿qué era lo que él temía que se supiera? ¿Por qué, en lugar de usar aquellos documentos como un misil político contra sus rivales, eligió desacreditarlos y enterrarlos? Nadie encontraba lógica.
Pero quizás ahí estaba la clave, en lo ilógico. En la certeza de que a veces, mostrar demasiado, significa volverse rehén de tu propio discurso. Mientras tanto, en los sótanos de Internet, en foros olvidados, comenzaron a circular teorías cada vez más siniestras. Se hablaba de discos duros cifrados, de registros de vuelo que nunca fueron liberados, de grabaciones tomadas en la isla privada de Epstein que estarían en manos de personas demasiado poderosas para ser tocadas. Decían que el expediente oficial era solo un decorado, una maqueta para entretener a la opinión pública mientras la verdadera caja negra seguía custodiada en lugares que no aparecen en ningún mapa. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Porque al mirar atrás, uno descubre que la red de Epstein no era solamente una cadena de nombres brillantes y rostros conocidos. Era, sobre todo, una arquitectura del miedo. No hacía falta que todos participaran en sus crímenes. Bastaba con que hubieran estado allí, bastaba con que sus nombres aparecieran en una libreta, en una foto, en una llamada telefónica. Bastaba con la insinuación. Y esa insinuación era suficiente para controlarlos. Se cuenta que Epstein se jactaba de tener seguros de vida en forma de cintas, documentos y registros. Piezas que nunca salieron a la luz, pero que explican por qué tanta gente poderosa parecía orbitando a su alrededor, incluso después de que los rumores eran imposibles de ignorar. La sospecha más turbia es que esas piezas nunca desaparecieron. Que alguien, en algún lugar, las heredó. Y que esa persona puede estar jugando al ajedrez con las piezas más influyentes del tablero global. La contradicción más grande estalló en el propio corazón del poder político. Porque, por un lado, Trump aseguraba que todo era un montaje de sus enemigos. Pero por el otro, sus seguidores exigían ver pruebas que confirmaran sus sospechas. La grieta se abrió. Una parte de su base ya no confiaba ni en él ni en el aparato que decía estar de su lado. Como si la sombra de Epstein hubiese logrado lo que nadie más pudo: sembrar la desconfianza dentro del movimiento más férreo y radical de Estados Unidos. Y mientras tanto, en las oficinas del Departamento de Justicia, las respuestas se volvían cada vez más técnicas, más frías. No hay pruebas de chantaje. No hay lista secreta. El caso está cerrado. Un lenguaje tan distante, tan calculado, que parecía escrito para apagar incendios con gasolina. Porque en la lógica del ciudadano común, ¿cómo es posible que un hombre con tanto poder, con tantos contactos y con tanto que perder, termine muerto en una celda sin que nadie lo vigile? ¿Cómo es posible que las cámaras fallen justo ese día, justo esa noche, justo ese minuto? Ese minuto perdido ya no es un simple fallo técnico. Se convirtió en un símbolo, en la prueba viviente de que la verdad, sea cual sea, fue borrada intencionalmente. Y lo que más aterra de ese símbolo es que nadie, ni siquiera los más altos cargos, ha logrado ofrecer una explicación convincente. A partir de ahí, la historia del expediente dejó de ser una noticia para convertirse en una herida abierta en la cultura política estadounidense. No es solo un caso judicial. Es un espejo que refleja la fragilidad de la confianza pública. Porque si un secreto tan grande puede desaparecer entre sellos oficiales y respuestas burocráticas, ¿qué otras verdades han sido enterradas sin que nadie lo sepa? En las calles, en los bares, en los podcasts independientes, la gente empezó a recordar un patrón. Los grandes escándalos de la historia nunca se cierran del todo. Kennedy, Watergate, el 11 de septiembre. Siempre queda un cabo suelto, una sombra que nunca se aclara. El expediente Epstein, más que una verdad, parece ser la continuación de ese ciclo. Una invitación permanente a dudar de todo. Y esa es quizá la mayor victoria del silencio. No necesita probar nada. Solo necesita sembrar sospecha. Y mientras más se oculta, más crece el monstruo. Porque cada minuto sin respuesta es un minuto que alguien, en algún rincón del mundo, utiliza para escribir una nueva teoría, para tejer una nueva versión, para construir un relato más oscuro y más convincente que el anterior. Así, el expediente que no debía ser publicado terminó cumpliendo su objetivo sin ser revelado: mantener viva la duda, dividir a los que buscan respuestas y demostrar que, en el fondo, la verdad ya no importa tanto como la percepción. Y al final, lo más inquietante no es lo que encontramos en esas páginas vacías, sino lo que imaginamos que había en las que nunca nos dejaron ver. El expediente Epstein parecía haberse cerrado, pero en realidad, lo único que se cerró fue la tapa del archivo visible al público. Detrás de esa tapa, en los rincones invisibles del poder, algo seguía latiendo. Y lo inquietante es que, aunque nadie lo veía, todos lo sentían. La historia no terminó con el memorando oficial ni con las carpetas vacías.
Lo que vino después fue todavía más extraño: las filtraciones. Primero, un documento suelto publicado en foros anónimos, con sellos que parecían auténticos. Luego, un listado de llamadas y vuelos que nadie pudo confirmar ni desmentir. Eran piezas sueltas, como fragmentos de un rompecabezas que nunca se completaba. Y ese rompecabezas, a diferencia de los que compramos en una tienda, estaba diseñado para frustrar a cualquiera que intentara armarlo. Lo más perturbador fue que algunos de esos fragmentos apuntaban hacia lugares donde nadie había mirado antes. No solo políticos y millonarios, también jueces, fiscales, agentes de seguridad nacional. Gente encargada, supuestamente, de proteger el sistema. De pronto, la idea de que Epstein actuaba solo o en un círculo pequeño se desmoronaba. Lo que emergía era la sospecha de una red mucho más grande, una red que no necesitaba un líder, porque estaba hecha para sobrevivir incluso sin él. En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta segunda caja fuerte. No la encontrada en su mansión de Manhattan, sino otra, ubicada en una de sus propiedades menos conocidas. Un lugar donde, según ex-empleados, Epstein guardaba no solo vídeos y documentos, sino también dispositivos extraños, discos duros con encriptaciones imposibles de romper, libretas escritas con códigos personales, hasta grabaciones en cintas analógicas que parecían sacadas de otra época. ¿Exageración? Tal vez. Pero cada vez que alguien se acercaba demasiado a verificarlo, desaparecía del radar mediático. Mientras tanto, Trump se encontraba en un dilema imposible. Si hablaba demasiado, corría el riesgo de que los fragmentos lo salpicaran. Si callaba, su base más fiel lo veía como cómplice del encubrimiento. En privado, según fuentes nunca confirmadas, habría reconocido que el expediente era dinamita en todas direcciones, y que abrirlo por completo sería como prender una mecha con 100 explosivos conectados. El enojo creció. Algunos de sus seguidores más radicales lo acusaban de haber vendido la verdad a cambio de protección. Otros decían que estaba esperando el momento exacto para revelar algo más grande, algo que haría tambalear no solo a sus rivales, sino al mundo entero. Entretanto, los medios tradicionales se aferraban a la versión oficial. No hay lista, no hay secreto, caso cerrado. Pero cuanto más lo repetían, menos convincente sonaba. Y entonces ocurrió lo que muchos temían y otros deseaban: una filtración mayor. Un archivo de varios gigas apareció en la Dark Web, protegido por contraseñas, accesible solo para quienes supieran dónde buscar. Dentro, supuestamente, había grabaciones de cámaras ocultas en las mansiones y propiedades de Epstein. Las imágenes eran borrosas, incompletas, algunas casi imposibles de identificar. Pero la simple idea de que pudieran mostrar a figuras reconocibles bastó para encender un incendio global. No se trataba de pruebas legales, sino de imágenes ambiguas. Rostros que podían ser confundidos, voces que apenas se escuchaban, fechas sin contexto. Sin embargo, en la era de Internet, eso fue suficiente para que se multiplicaran como pólvora. Algunos nombres comenzaron a circular. Algunos eran enemigos de Trump. Otros, aliados. De pronto, el expediente no era solo un secreto oscuro, era un arma en manos desconocidas. El Departamento de Justicia negó que esos archivos fueran auténticos. Las agencias de inteligencia advirtieron que podían ser manipulaciones creadas para desestabilizar. Pero en la mente del público, ya era demasiado tarde. La duda estaba sembrada. Y la duda, como un virus, no necesita pruebas para propagarse. En este punto, la pregunta dejó de ser ¿qué contenía el expediente Epstein?, para transformarse en algo mucho más aterrador. ¿Quién lo controla ahora? Porque si esos documentos realmente existen, y si están en manos de alguien que no rinde cuentas a ningún gobierno, significa que los secretos de las personas más poderosas del mundo pueden ser usados como fichas de negociación, como amenazas, como armas de extorsión. Y es ahí donde la historia se conecta con el presente y con el futuro. Porque la sombra de Epstein, aunque él ya no esté, sigue viva como un espectro que flota sobre las élites. Nadie puede estar seguro de que no aparezca mañana un nuevo fragmento, una nueva grabación, un nuevo nombre. Nadie puede dormir tranquilo sabiendo que quizá, en alguna caja fuerte oculta, aún quedan piezas esperando salir a la luz. El expediente que Trump no quería publicar no era solo un conjunto de documentos. Era, y sigue siendo, una bomba de tiempo. Una bomba que no explota de golpe, sino lentamente, en fugas, en rumores, en silencios sospechosos. Una bomba que, tal vez, jamás estalle por completo, porque su verdadero poder está en mantener a todos atados a la incertidumbre. Y así,
La historia continúa, interminable. Cada nuevo rumor, cada nueva contradicción, cada minuto perdido en las grabaciones de la celda, se suma a una narrativa que ya no pertenece a un solo país, ni a un solo líder. Pertenece al imaginario colectivo. A esa parte de la humanidad que sospecha que la verdad completa es demasiado peligrosa para ser contada. El expediente Epstein no es solo un caso cerrado. Es una herida abierta que seguirá sangrando, mientras haya alguien dispuesto a preguntar qué había en esas páginas que nunca nos dejaron ver. El expediente Epstein había quedado como una herida abierta, como un rumor que nunca muere. Pero lo que pocos imaginaban es que, con el paso del tiempo, ese rumor se transformaría en un monstruo, alimentado por filtraciones, teorías y un hambre insaciable de la opinión pública por descubrir lo prohibido. Todo comenzó con pequeños destellos. Archivos dispersos, vídeos de baja calidad, listas de vuelo con nombres tachados. Cada fragmento que aparecía en Internet encendía debates interminables. ¿Era real? ¿Era manipulado? ¿Era parte de un plan mayor? La duda se convirtió en espectáculo, y el expediente en un fantasma que nadie podía atrapar. Hasta que llegó el primer gran colapso. Una plataforma digital anónima liberó miles de documentos supuestamente sacados de la bóveda personal de Epstein. A diferencia de las filtraciones anteriores, esta vez había detalles demasiado precisos: fechas, lugares, coordenadas de vuelos privados, facturas de servicios, correos electrónicos y hasta grabaciones de audio donde se escuchaban conversaciones truncas entre personas poderosas. El efecto fue devastador. Gobiernos enteros se tambalearon. Un ministro europeo presentó su renuncia. En Hollywood, 2 productoras multimillonarias quedaron paralizadas tras la sospecha de que sus principales inversionistas aparecían vinculados. Y en Estados Unidos, la presión sobre Trump alcanzó niveles inéditos. Las filtraciones mostraban que su nombre figuraba, no una, sino varias veces, aunque sin pruebas directas de crímenes. Lo inquietante era la reacción del expresidente. Mientras sus aliados más fervientes le pedían explicaciones, él guardaba silencio. Y ese silencio, en lugar de protegerlo, lo convertía en el centro de todas las sospechas. ¿Estaba ocultando algo? ¿O era tan solo otra víctima atrapada en la red venenosa de Epstein? Los medios tradicionales, incapaces de verificar cada documento, comenzaron a fragmentarse. Algunos elegían ignorar la historia para no caer en la trampa de la desinformación. Otros, más sensacionalistas, publicaban sin filtro, alimentando un caos mediático global. Lo que antes era un expediente secreto se transformó en una tormenta incontrolable que arrastraba a todo el que quedaba cerca. El verdadero giro, sin embargo, llegó con la segunda gran filtración. Esta vez no fueron documentos, sino vídeos. Imágenes borrosas, tomadas con cámaras ocultas en las mansiones de Epstein. La mayoría eran ininteligibles, apenas figuras humanas moviéndose entre sombras. Pero había fragmentos suficientes para reconocer rostros, voces, gestos. Algunos eran de celebridades. Otros, de figuras políticas aún en funciones. La credibilidad de los gobiernos entró en crisis. Algunos países acusaron directamente a Estados Unidos de haber encubierto el escándalo durante décadas. Otros usaron el caos para fortalecer sus propios regímenes, asegurando que la democracia occidental estaba corrompida hasta la médula. El expediente, lo que quedaba de él, ya no era solo un secreto, era un arma geopolítica. En este escenario, la pregunta se volvió aún más peligrosa. ¿Quién controla las filtraciones? Porque ya estaba claro que el poder real no lo tenían los gobiernos, ni los jueces, ni siquiera los presidentes. El poder lo tenía quien decidiera qué fragmento liberar, qué nombre mostrar, qué vídeo soltar en la red. El expediente había cambiado de manos, y ahora era un tablero de ajedrez en el que las piezas eran seres humanos de carne y hueso, expuestos ante millones de ojos. La paranoia se apoderó de las élites. Algunos empresarios comenzaron a mudarse a lugares remotos, convencidos de que tarde o temprano aparecería su nombre en un archivo perdido. Políticos de alto nivel contrataban equipos enteros de especialistas en ciberseguridad para rastrear cualquier mención de su pasado. Y las redes sociales se transformaron en tribunales salvajes, donde cada rostro visto en un vídeo borroso era juzgado como culpable sin derecho a defensa. Mientras tanto, en los círculos más oscuros del poder, surgió una teoría todavía más aterradora, que las filtraciones no eran accidentales ni obra de hackers, sino parte de un plan calculado para derribar, poco a poco, a toda una generación de líderes y reemplazarlos por otros más fáciles de controlar. En otras palabras, que el expediente no había muerto con Epstein, sino que ahora tenía un nuevo dueño,
alguien que lo estaba usando como marioneta para reescribir la historia política del mundo. El caos llegó a su punto máximo cuando un tercer paquete de documentos fue liberado, y esta vez señalaba directamente a instituciones que se creían intocables, agencias de inteligencia, tribunales federales, bancos internacionales. Era el golpe final. La red de Epstein, según los archivos, había estado tan incrustada en los mecanismos del poder que desenredarla sería como intentar arrancar las raíces de un bosque entero. La humanidad, en lugar de obtener respuestas, quedó atrapada en una espiral de desconfianza absoluta. Nadie sabía que era verdad y que era manipulación. Nadie confiaba en nadie. Y, sin embargo, todos coincidían en una cosa. El secreto que Trump no quiso publicar había sido mucho más que un expediente. Era la llave que mantenía cerrada una caja de Pandora, y al abrirla, el mundo había descubierto que no estaba preparada para enfrentar lo que había dentro. Y así, la historia no se cerró. Porque todavía quedaban archivos sin liberar, nombres sin mostrar, grabaciones sin editar. El expediente Epstein se transformó en una bomba que no explotaba de golpe, sino en ráfagas, en olas, en ecos interminables que seguirían marcando la política, la cultura y la confianza de toda una generación. El secreto oscuro ya no era un secreto. Era una condena. Una condena que seguirá persiguiendo al mundo entero mientras haya alguien dispuesto a abrir el próximo archivo.